Hoy en Así las Cosas conversamos con los candidatos a la senaduría del Distrito Nacional, Alberto Atala, del PRM, Carlos de Peña, de APD, y las candidatas Marlene Portes, del PQDC, y Aura Celeste Fernández, de AP y Alianza Electoral. Conversamos sobre la separación de poderes del Estado y sobre los principales problemas a enfrentar en República Dominicana. ¿Qué valoración le das al principio de separación de poderes del Estado? Valoración, hay una numeración del 1 al algo, o qué valoración. ¿O qué piensas tú? Yo entiendo que se ha quedado corto el Congreso, se ha quedado corto, porque es que no le hacen caso al pueblo. O sea, los medios a veces callan, las redes hablan, y no han querido escuchar lo que le decimos el pueblo. Yo soy parte del pueblo. Yo aquí no estoy con falsas poses, ni mucho menos. Yo soy tan igualito como cualquier otro que camina en la calle de manera, normal. Yo no me catalogo como de la clase política. No, yo vengo del pueblo, yo soy del pueblo. Pero ¿qué tan importante para ti sería ese principio de separación? Es vital, porque es que el Congreso debe legislar a favor del pueblo. El pueblo fue que lo eligió. Ustedes no están ahí por obra y gracia, ustedes no están ahí porque son dioses que están encima de la ley. Escúchennos, por favor. O sea, abóquense a leyes que verdaderamente nos favorezcan, no porque un proyecto me va a favorecer a mí particularmente. Hay muchísimos buenos proyectos de ley y buenas propuestas que están engavetadas y ya basta. Tiene que entrar una transformación al Congreso. Yo entiendo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad, lograr de manera definitiva una real separación de los poderes, que aquí no sigamos teniendo, como ocurre en la actualidad, que todo lo que se aprueba en el Congreso, que se supone que es el primer poder del Estado y es de donde sale todo lo que nos ordena o nos rige como país, dependa de una decisión del presidente de la República. El presidente de la República llama a su bancada, que es la mayoría, y le dice, bueno, eso yo quiero que se haga esto. Y sin ningún tipo de ponderación, sin ningún tipo de atención a lo que verdaderamente conviene, sino más que a lo que le conviene al gobierno, entonces toman las decisiones. En el momento en que logremos una real y verdadera independencia de los poderes, la parte de la justicia, la parte del Ministerio Público. Señores, los escándalos que se han vivido en el área de la justicia últimamente, en cualquier otro país del mundo, hubiesen provocado, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, hasta un adelanto de las elecciones. Y aquí no se ha hecho nada, aquí no se ha hecho absolutamente nada. El presidente de la República, el candidato a la reelección, parece como que eso no le importa, parece como que eso entiende que no tiene ningún tipo de incidencia y sigue tan campante como decimos. Es el principio básico de la democracia, el principio de la democracia. Y en nuestro país es una pantomima hablar, por eso es una pantomima decir que tenemos una democracia auténtica en la República Dominicana. No, un poder que es el poder que domina, que es el poder ejecutivo. El poder legislativo no es más que un sello omígrafo del poder ejecutivo. Y de la justicia, del poder judicial, no podemos decir que sea ya un poder independiente. Primero, la República Dominicana tiene que superar el presidencialismo. Yo creo que, por ejemplo, al ver esta campaña, todo este activismo, gira mucho en torno a la figura presidencial. Eso tiene que ser superado. En una democracia robusta, en una democracia madura, el Congreso tiene un papel fundamental y en dos elementos. Primero, el rol de fiscalización del ejercicio ejecutivo y en otro papel, el rol de contrapeso, de un poder de contrapeso. Contrapeso no es otra cosa que la posibilidad de ejercer poder para limitar el accionar del Poder Ejecutivo que pueda lesionar los intereses de la República. Eso no ha sido el caso en las últimas décadas. El experimento del año 63 del profesor Juan Bosch, que fue interrumpido por el golpe de Estado, pues impidió la posibilidad de que una Asamblea Nacional ejerciera legítimamente ese papel y que a través de una constitución productiva, útil, pues pudiéramos tener una democracia de contrapeso. Eso está todavía muy pendiente, yo creo que, y además la calificación
de la representación en el Congreso Dominicano actual es muy, muy baja. O sea, la calificación en el sentido de que el representante realmente represente. ¿Piensas tú que están separados los poderes del Estado? No, yo creo que de hecho tendríamos que discutir el concepto de si existe un Estado en este momento que sea funcional y no un partido empresa que controla todos los aparatos públicos. Y esa es la parte delicada. Yo creo que no hay, las instituciones democráticas en la República Dominicana están secuestradas por un proyecto empresarial. De la justificación de un Congreso unicameral o bicameral. Siempre he estado de acuerdo en que nosotros como un país pequeño, vamos a llamar así, somos un país pequeño, no necesitamos tener un Senado de la República y una Cámara de Diputados. Nosotros podemos tener, como se tiene en otros países y funciona bien, un poder legislativo unicameral que represente a nuestras comunidades, nuestras provincias y nuestros municipios, y de esa manera nosotros podemos descargar podemos descargar al Estado de una nómina supernumeraria, superabundante. Unicameral por dos razones. Por una razón de marco de referencia con otros países, o sea, evidentemente nuestro tamaño geográfico el Congreso debería ser proporcional a nuestro tamaño geográfico. Todos los países de nuestra escala en la región tienen un Congreso unicameral porque es más eficiente, más productivo, más barato. Nosotros somos de los pocos países de Latinoamérica que tiene 2 cámaras, siendo del tamaño que somos, de 10 millones de habitantes aproximadamente. Esa es una razón. La otra razón es que el Congreso unicameral no es de representantes de partidos políticos. Es un Congreso con representación popular, de los intereses de las comunidades, de los intereses de las profesiones, de los intereses de las minorías discriminadas. Es un Congreso plural, amplio, con representación diversa y sobre todo con que todos los sectores de la vida dominicana se sientan representados en él. Yo creo siempre en la pluralidad. Bicameral para mí funciona bien siempre y cuando tengan pues esa voluntad. Aún en esfuerzo, nadie puede hacerlo solo, Nadie puede hacerlo solo. Y cuando se concentra todo o en una misma persona, en un mismo poder, hay problema. Hay problema porque en la pluralidad de opiniones, de ideas, de propuestas y demás, se encuentra el balance. El problema no es que hayan 2 cámaras, el problema es que cada cámara actúe y cumpla con lo que la Constitución le establece a cada una de ellas. Eso es lo más importante, que las leyes que existen se cumplan y que la institucionalidad que representa y la solemnidad que representa el ejercicio de las funciones en ambas cámaras sea respetada al máximo. Hay 3 figuras, Carlos, que siempre han sido muy, muy criticadas en el Congreso: asistencia social, el barrilito y las exoneraciones. ¿Qué piensas tú? Primero, es una definición perversa de la democracia el hecho de que se necesite, a propósito de la pobreza del pueblo dominicano, utilizar fondos públicos para asistir a esa pobreza, a supuestamente mejorar sus condiciones de vida, cosa que no sucede. Lo que hacen los congresistas, cuyo rol no es ese, cuyo rol, como decíamos antes, es representar, establecer el ordenamiento jurídico, fiscalizar, servir de contrapeso, resulta que lo que hacen es con este dinero, pues, crear una clientela vinculada directamente a ellos, porque en todas las acciones sociales siempre sale o su cara o su imagen, o son ellos directamente que entregan la asistencia con dinero público, con dinero de todos. Si te tocara a ti, ¿renunciarías a ellos? Yo diría, y esto es muy polémico, que hay que replantearse las compensaciones de los representantes. En una democracia rediseñada no debe ser tan caro el ejercicio de representación. De hecho, perfectamente pudiera, no diría que honorífico, pero sí con características simbólicas y un servicio público, un servicio a la patria. Eso no significa que tú no tengas honorarios, pero unos honorarios decentes y adaptados a la realidad dominicana. Pero de estas 3 figuras, ¿renunciarías tú? Todas, absolutamente. Que hay que eliminarlos de una vez por todas y para siempre. Eso quita objetividad del trabajo que debe tener un legislador. El legislador está ahí para trabajar con leyes justas a favor del pueblo. O sea, que tú abogarías por eso. Sí, y de llegar
No solamente que si no me hacen caso, o sea, para poder hacerlo ya definitivo, yo renuncio a eso. Es que no. Para eso están los planes sociales de la presidencia. Un legislador tiene que, si es del Distrito Nacional, vamos a volver a lo que son los consejos, juntas ciudadanas, con el alcalde, creando comisiones que no, sí, yo creé la comisión, ya lo delegué, me zafé de eso. Usted está ahí para eso. Le pagamos por eso. Denos la cara, trabaje por nosotros. No aparezca cerca de campaña, en una caravana, haciendo tapones. Nosotros no queremos eso. Ya el pueblo yo creo que quiere otra cosa, quiere algo más enérgico de parte de nuestros legisladores. Bueno, en cuanto al barrilito, que es un término un poquito como medio extraño en el caso nuestro, los diputados, porque a nosotros lo que se nos entregaba, que se suspendió hace casi 2 años, eran 50,000 pesos mensuales para asistencia social. Y yo te aseguro, oye, que esos 50,000 pesos en el caso nuestro, a 2 días de empezar el mes ya habían sido utilizados en resolver problemas de ciudadanos y ciudadanas, que no es la labor del legislador, yo tengo que reconocerla. Pero es muy fácil decir que no es la labor del legislador cuando tú no tienes enfrente el dilema o el drama que se le presenta a un legislador diariamente cuando una madre se te acerca y te dice que si tú no le ayudas con esto, es posible que pierda la vida a su hijo. Si tú le respondes y le dices, bueno, eso no es mi papel es legislar, fiscalizar y representar, no resolverle problemas particulares a nadie, y que a la hora tú te enteres de que el hijo de esa madre falleció porque le faltaban 7, 8 mil pesos, 10 mil pesos, y en ese momento no lo tuvo. Es difícil. Yo entiendo que debemos caminar hacia que el Estado sea que garantice la asistencia en el área de la salud, en el área de la educación, en el área de la seguridad, pero mientras tanto uno se ve con ese dilema que uno le busca, tiene que buscar algún tipo de salida. Yo no estoy de acuerdo, de hecho ya me comprometí públicamente a que no voy a recibir un centavo del barril, porque ese sí es un barril. El de Senado no es un barril, es un tanque de esos de acueducto que usan los senadores. ¿Usted renunciaría a él? No, yo me comprometí totalmente. Y lo está confirmando yo aquí. dije que si por una razón u otra mi renuncia no implicaría que eso se pare y que ellos con el dinero tengan que hacer algo, entonces yo le mandaría una lista de tantas instituciones como sea el barril para que le envíen el dinero de manera directa a tales instituciones. Pero mi deseo y mi posición es que eso se elimine y nosotros no vamos a aceptarlo. Distorsiones que se dan en los cuerpos legislativos, en este caso de Cámara de Diputados y el Senado de la República, que se dedican a unas cuestiones de unos fondos sociales que se entregan a los diputados y a los senadores, en este caso el famoso barrilito y el famoso cofrecito, que es una millonada de dinero que le cuesta al erario público y que no es función del legislador dedicarse a hacer trabajos de salud, trabajos dentales, para eso está y hay que fortalecer. Ese dinero tenemos que dárselo a salud pública, tenemos que dárselo a salud pública y tenemos que dárselo a los distintos ministerios para que tengan mucho más recursos para llevar a cabo esas funciones que no tiene que hacerla el legislador. El legislador tiene que estar en una misión de interacción permanente con las comunidades que representan. Hablemos de ese sistema electoral dominicano. ¿Piensa, Alberto, que es un mecanismo verdaderamente democrático si tomamos en cuenta el voto por arrastre, el voto preferencial? Hay muchas cosas que pueden mejorarse. Yo particularmente entiendo, aunque no se pueda ahora, yo estaba de acuerdo con que se hiciera el voto de forma directa, que el ciudadano pudiese votar por un diputado y pudiese votar por el senador. Pero no se va a poder ahora, no se va a poder, no se va a poder porque tampoco hay voluntad de que se pueda, porque yo sé que el secretario general del PLD no le interesa tampoco eso, él entiende que tiene que contar con sus diputados y con los recursos del Estado para él poder pretender seguir en la posición en que está, pero aún así nosotros no tememos, nosotros vamos a enfrentarlo y Dios mediante ganaremos en el próximo 15 de mayo, pero creo que hay muchas cosas que pueden mejorarse. La ley de partido político y la modificación a la ley electoral pueden provocar
mejorar sustancialmente el rol de las garantías de unas elecciones limpias, diáfanas, transparentes, y que no tengamos episodios tan tristes como lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Tribunal Superior Electoral, que ha tenido decenas de sentencias en contra de nuestro partido, sin ningún tipo de argumento. Un Tribunal Superior Electoral que particularmente nosotros no tenemos confianza de cuál será su rol el próximo 15 de mayo, y que puede ser el que diga quién ganó o perdió las elecciones. Nosotros sí confiamos a grandes rasgos en la organización que ha ido montando la Junta Central Electoral. En esa parte no tenemos quejas mayores, pero por ese lado, en la parte del Tribunal Superior Electoral, tenemos aprehensiones bastante serias de que no hay garantía con ellos, de que puede haber transparencia, que puede haber respeto a la voluntad soberana. Bueno, hay varios, por escogencia de los partidos, va el candidato a senador o la candidata, y hay por las circunscripciones varios diputados. La gente, yo creo que tiene la libertad de escoger a la persona que considera que mejor los representa. O sea que en esa parte yo estoy de acuerdo. ¿Qué opinas tú de este sistema? ¿Es lo suficientemente democrático o propones alguno? Yo creo que tiene que haber una vinculación directa entre el votante y los candidatos, los que tienen propuestas, los que proponen. Más, hay que superar el tema del arrastre presidencial. Por eso es también muy lamentable la existencia de elecciones conjuntas. Eran elecciones separadas hasta hace poco. Yo creo que habría que volver a ese sistema. La democracia no, en ese aspecto de elecciones cada 2 años, no es cierto que es complicada, sino que permite que uno pueda elegir y medir y ponderar y tomar la decisión correcta del candidato que mejor entienda. No en este tipo de situación donde hay 4.213 cargos públicos en juego y una enorme cantidad de gente que quiere presentar sus propuestas, debatirlas y recorrer los territorios presentándolas. O sea, así se hace muy complejo. Separadas es mucho más útil y más rica la posibilidad de decidir. El proyecto de ley electoral y el proyecto de ley de partidos nos proveerían, si fueran leyes, condiciones para que haya una contienda electoral mucho más, que haya una contienda electoral democrática, porque la actual contienda electoral es antidemocrática, vamos a llamar así, la contienda estoy hablando, no estoy hablando del órgano electoral, de la contienda, porque estamos compitiendo en una desigualdad total de condiciones, los distintos partidos políticos. Se morigeró bastante el sistema de arrastre porque se puso el concepto del diputado preferencial. Evidentemente, y voy con mi coletilla de siempre, tiene que haber habido una democracia en la elección al interior de cada partido político. ¿Cuáles, a tu entender, son los 5 principales problemas que debe enfrentar la República Dominicana con urgencia? La degradación de la política en manos de personas que se han convertido más en empresarios que en políticos. Y digo empresarios no porque ser empresario sea malo, sino porque el empresario rentabiliza la inversión que hace. Ese es su rol. La política no puede ser una institución empresarial donde todo lo que se hace es para generar dinero. Segundo aspecto importante, la seguridad ciudadana. Hay una crisis aguda de seguridad. Se ha instalado el miedo en la gente al caminar, al transitar, al manejar, al cenar, al vivir. Ese miedo tiene que sustituirse por alegría y por tranquilidad. Pero los políticos y los que administran el poder tienen que devolver la tranquilidad a la ciudadanía. El tercer aspecto tiene que ver más con la economía. Hay que hacer una redistribución justa de salarios. No es cierto que el problema dominicano sea que aumentar salarios implica un problema de costos, o que el problema de competitividad dominicano es que si subimos los salarios pues perderemos empleos. Yo creo que las empresas dominicanas tienen 2 responsabilidades fundamentales: generar riqueza y que esa riqueza sea abundante y suficiente para repartir entre las personas que producen trabajo. El trabajo en la República Dominicana necesita calificación, pero necesita producir bienestar. Cuarto, es el aspecto de la mujer, de la equidad e igualdad de la mujer. Yo creo que
llegó la hora de que si son el 50%, pues en la República Dominicana se cree una legislación, no hay que hacer 7, 8, 9 legislaciones, una legislación de paridad de género. Y con esa legislación de paridad de género es suficiente, con todos los artículos necesarios, que se reduzca la violencia doméstica, que se reduzca la desigualdad laboral de la mujer, que se reduzca el considerar a la mujer secundaria en la estructura social. Cuarto, el aspecto de la vivienda. En la República Dominicana hay un déficit habitacional de casi 1 millón de viviendas. Y las que hay, muchas de ellas no tienen condiciones para que la gente pueda vivir en ellas. Entonces, fundamental, una ley, un código de vivienda que incentive la creación de vivienda social, que profundice el desarrollo inmobiliario de ese tipo de vivienda social y que le permita a los dominicanos en un plazo muy corto, probablemente una década, en que no exista un dominicano, un ciudadano, una familia dominicana que vive en condiciones de precariedad en las viviendas donde estén. Estamos hablando de política, de economía, de mujer, de vivienda. Y lo último es un tema que a mí me atrae mucho, que es el aspecto del tiempo disponible de la gente para su vida, para el disfrute. Yo creo que una de las crisis que tiene la sociedad dominicana y el mundo es la crisis del tiempo disponible. Pocas personas en el mundo tienen mucho tiempo para disfrutar su vida. Uno tiene una trayectoria promedio de 0 a 70 años. Se debería trabajar, se debería producir para gratificarse y tener el tiempo suficiente durante la semana, durante el día para eso. Este sistema de organización del trabajo condiciona al trabajador a tener que dedicar una gran cantidad de tiempo, si no es al trabajo, a estudiar y a responsabilidades que no son gratificación. Y entonces el tiempo de gratificación se reduce bastante. Yo creo que a través de una legislación óptima se podría garantizar el derecho al disfrute, que es un tema que sería sumamente innovador y probablemente polémico para algunas personas, pero la mayor cantidad de ciudadanos debería tener el derecho a sentirse que pueden recrearse y que pueden disfrutar de la vida. Seguridad ciudadana, la impunidad, corrupción, la no independencia del Poder Judicial y la educación. Puede variar, tú sabes, el orden, pero yo creo que esos hay que trabajar de inmediato. Y no es una sola persona que va a poder hacerlo. Para mí particularmente, el problema principal de la nación hoy en día es, en términos directos, es la inseguridad ciudadana. Eso es prácticamente en todos los sondeos que se han hecho, en todas las evaluaciones que se han hecho. La mayor preocupación que hay es el nivel de inseguridad y el grado de delincuencia que afecta la familia dominicana en sentido general. ¿Qué otros? La falta de institucionalidad, que tú bien señalaste, en la separación de los poderes, es un gravísimo problema que incluye también la no independencia de la justicia y del Ministerio Público. Es otro de los gravísimos problemas, un problema importantísimo también, tiene que ver con la frustración y la decepción de nuestra juventud a poder accesar, a incorporarse al mercado laboral de trabajo, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, cada día más creciente, que se manifiesta, repito, en frustración y en decepción. Es un gravísimo problema. La parte de la corrupción hay que enfrentarla de manera firme y con una voluntad política decidida a hacerlo, no con paños tibios, que lejos de enfrentarla, lo que se hace es estimularla cuando se trata de impedir que ciudadanos se expresen de manera libre, protestando por hechos bochornosos que han ocurrido y son recibidos con ataques por parte del mismo gobierno, incluso violentando su integridad física. Esos son problemas sumamente importantes. Hay otros problemas también que ya tienen que ver con una parte más municipal, el desorden en el tránsito en el país, el desorden en el cuidado del medio ambiente, la falta de legislación o de cumplimiento de leyes que protejan nuestro medio ambiente, que es un problema que viene creciendo, y lo malo de eso es que no tiene recuperabilidad.
Cuando se afecta algo en esos niveles, reversar eso es prácticamente imposible. Primero, la pobreza extrema, y nuestra decisión en el programa de gobierno de Alianza País es ampliar la clase media. Está el tema de la inseguridad ciudadana, eso es un tema brutal, es un tema que cada vez va profundizándose mucho más. Está el tema de la salud, está el tema de la educación, que ya la educación se le ha dado mayor importancia, pero aunque tenemos el respeto del 4%, no necesariamente se ha invertido ese 4% en lo fundamental, que es la formación de los maestros, la misma formación de los jóvenes. Está en la independencia del Ministerio Público, la independencia del Poder Judicial. Hemos visto que ha estado bastante desgastada la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. En los últimos casos, la corrupción es uno de los males más, para ponértelo al lado de la pobreza, uno de los males más terribles que está padeciendo la República Dominicana, y en estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se ha profundizado la corrupción de una manera exorbitante y evidentemente la impunidad. Hablando de República Dominicana y una visión un poco más internacional, tu concepto de soberanía, ¿qué piensas tú de ese tema tan controvertido que tantas pasiones ha levantado en los últimos años en nuestro país? Mira, la República Dominicana es libre y soberana, eso hay que respetarlo. Yo soy de las personas, yo soy muy nacionalista. Aquí, como en todos los países, debemos respetar nuestra Constitución, debemos respetar las leyes. Aquí puede venir, en tal caso, todo el que reúna los requisitos, pero hacerlo legalmente, igual como se nos exige a nosotros en cualquier parte del mundo. Eso es un derecho que tiene cada país. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que hay que respetar y hay que ser más enérgicos en eso. Para mí lo principal como concepto de soberanía es respetar nuestra Constitución y que se nos respete nuestra Constitución, respetar las leyes. Si nosotros nos enfocamos en el respeto de la Constitución y de nuestras leyes, en el sentido amplio de la palabra, y hacemos respetar la Constitución y las leyes, nuestra soberanía no tiene ningún tipo de amenaza, y las amenazas que tenga serán fácilmente superadas sobre ese concepto. Soberanía significa que nosotros los dominicanos decidimos en nuestra vida nacional, en nuestra vida interna. Y para eso nosotros tenemos nuestros poderes públicos que salvaguardan que en nuestra vida nacional nosotros tomemos nuestras decisiones y nosotros hagamos que esas decisiones se ejecuten, y que otras decisiones que vienen de afuera las dejemos entrar si nosotros los dominicanos aceptamos. La identidad y el arraigo son fundamentales en la vida de un ser humano. Identidad definida como pertenezco a algún lugar, y el arraigo es me siento afectivamente parte de una comunidad. Eso es primero la nacionalidad para mí. Y eso implica un elemento subjetivo, emocional. Ahora, el aspecto de la soberanía nacional no está marcado contra alguien. No es cierto que el problema de soberanía nuestro es contra Haití o contra los haitianos, porque nosotros hemos sido afectados, la soberanía nuestra ha sido afectada con mucha más proporción por los norteamericanos, por ejemplo, y nosotros tenemos una vinculación no solo económica, afectiva y cultural con los norteamericanos, desproporcionada en relación al mundo, y nadie se queja de la reducción de la soberanía por parte de Estados Unidos. El problema nuestro es que debemos tener una definición de soberanía integral, no situacional, no frente a Haití, sino a qué llamamos soberanía nosotros en términos de todos los países del mundo. Y no es otra cosa que el respeto a quienes somos, que los extranjeros, que los de afuera nos respeten por el comportamiento cívico y maduro que tenemos frente a los demás.